Hola iglesia, buenos días. ¿Cómo están? Espero, como siempre les digo, que estén bien en sus casas, con sus familias, en este tiempo de aislamiento. Hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión y para eso vamos a ir a algunos pasajes de la palabra. Quiero que vayamos por favor a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. El Señor dice en su palabra: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Y creo que esto es algo que a veces se nos olvida a nosotros, los hijos de Dios, y como lo hemos dicho y como lo he compartido en algunas oportunidades que he tenido la posibilidad por este medio o en la iglesia, eh, nadie Nadie puede amar a Dios, nadie puede eh, entregarle su vida a Dios si Dios no ha hecho primero algo en nuestras vidas. Y a veces se nos olvida. Y este versículo me hace pensar eh, que a veces se nos olvida que Dios fue quien dio el primer paso. Y lo compartía antes y eso dice también en el Antiguo Testamento, en aquel versículo que si no estoy mal es de Deuteronomio, donde dice que el Señor circuncida los corazones. Y tiene que ver con esto. Y me pongo a pensar sobre si nosotros realmente entendemos bien lo que, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas eh, a través de Jesucristo, sobre el hecho de que nosotros estábamos muertos y el Señor nos dio vida y nos dio una vida eterna a través de su misericordia y de su gracia. Y a veces es algo que yo creo que muchos de nosotros no terminamos de entender. Nadie ama a Dios por sus propios medios, nadie ama a Dios por su propia iniciativa. Eh, Ni siquiera los hijos de personas que han sido cristianas y que han nacido dentro de una familia cristiana, ni siquiera ellos son cristianos por herencia, como no eran los judíos eh, aceptados por Dios o salvos por el hecho de pertenecer digamos, al pueblo judío, sino por el hecho de entregarle su vida a Dios. Eh, y voy nuevamente a ese tema porque hay veces que no entendemos eso, que Dios hizo en nuestros corazones algo, que Dios a través de su misericordia actúa en nuestras vidas y por eso es que nosotros somos salvos y a veces creo que no estamos al nivel que Dios quiere que estemos y a veces estas situaciones de crisis como la que estamos viviendo que ponen a prueba nuestras convicciones, es ahí donde a veces nosotros quizás tenemos que entender esto mejor, porque todo lo que tenemos, todo lo que podemos disfrutar, todas las cosas, el Señor nos las ha entregado a nosotros. Todo lo que tú o yo podamos disfrutar, lo que nuestras familias puedan disfrutar, es porque el Señor lo ha permitido. Inclusive como lo hemos compartido y el pastor lo ha dicho y en los diferentes devocionales, en las oraciones que hacemos, inclusive Dios está en control, obviamente, de todo porque Dios es omnipotente, omnipresente y a Dios no se le escapa nada. Pero a veces creo que se nos olvida que hay un milagro tan importante y es el hecho ese, que Dios nos dio vida eterna y nos pasó de una muerte espiritual a una vida espiritual que continuará o que empieza aquí cuando nos da la vida eterna a partir de creer en Jesús y entregarle nuestra vida. ¿Y por qué les digo esto y por qué reflexiono sobre esto? Porque a veces me parece que con nuestras acciones a veces como que nos pasan dos cosas en los extremos. O nos creemos demasiado buenos y que ya lo hemos hecho todo y como que si Dios nos debiera algo y a veces no nos preocupamos de los demás, de las situaciones, o a veces creemos que estamos por encima de ciertas cosas que debemos hacer. O por otro lado pensamos que, que, que Dios como que hizo, como que subestimamos lo que Dios hizo en nuestras vidas y entonces estamos ahí pensando que nos merecemos todo o pensando que Dios ya hizo todo y que quizás se alejó de nosotros y no es así. Dios nos ama y Dios inclusive coloca o permite pruebas
como las que muchos de nosotros, bueno, toda la humanidad está pasando, pero nosotros como hijos de Dios también estamos pasando. Y la diferencia es nosotros cómo pasamos estas dificultades. Si de su mano, si creyendo en la palabra, si creyendo en sus promesas, si creyendo en lo que Él nos dice, si creyendo en lo que Él ya hizo por nosotros. Y es algo que yo quiero insistir, porque realmente la promesa que nos hizo Dios es una promesa de una vida eterna a su lado. Por eso quiero que vayamos también en otro versículo para continuar. Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, versículo 21, hay una pregunta fundamental que dice, ¿quién es el que me ama? Está hablando Cristo. Dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también le amaré y me manifestaré a él. Y también es algo maravilloso porque, y que a veces creo que se nos olvida. Amar a Dios, primero hay que entender que Dios nos amó primero, como lo leíamos en el versículo anterior, y que eso nos debe llenar de motivación gigante a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Eso tenemos que entender el milagro que Dios hizo en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos que algún día le dijimos al Señor que lo queríamos seguir y que queríamos caminar como Él quiere que caminemos a pesar de las dificultades. Todos tenemos que llegar por eso, pero hay que entender que eso que nosotros algún día fuimos capaces de decir con nuestro corazón, fuimos capaces de declarar, y a partir de esa declaración de verdad con el Señor, nosotros vivimos una vida diferente. Es porque el Señor nos permitió, porque el Señor de alguna manera hizo en nuestras vidas algo que fue un milagro y nos pasó, como dice su palabra, de muerte a vida. Y es un milagro que se nos olvida. Ya estamos esperando manifestaciones diferentes y obviamente que Dios pueda hacer lo que quiera en la vida de cada quien, en el mundo, en el universo. Pero un milagro, ese milagro es muy importante, porque si no fuera por Él, si no fuera por su acción sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, es imposible que nosotros hubiéramos podido recibir al Señor. Y es algo que quiero que tengamos claro, porque la palabra lo dice. Nadie ama al Padre si Dios primero no lo ha amado, si Dios primero no lo ha salvado, si Dios primero no ha tenido misericordia, si esa revelación no ha venido a nosotros. Es imposible que cualquier ser humano le pueda recibir. O sea que no es por nuestras obras, es porque el Señor hizo algo, y nuestras obras después de alguna manera manifiestan nuestra conversión y nuestra entrega a Cristo. Y el segundo punto tiene que ver con esto. A veces pensamos, pues el amor tiene diferentes facetas, y no me voy a explicar cada una de ellas. Pero algo importante que sí, uno de los versículos que más me ha impactado, porque el Señor dice, ¿quién es el que me ama? Y dice, el que me ama es aquel que obedece mis mandamientos. O sea, que amar a Dios no es solamente tener una actitud o un sentimiento, o hablar con palabras diferentes, como hemos escuchado tantas veces, con un lenguaje evangélico donde hermano, te alabo, bendecido, ¿cierto? Sino realmente una muestra que puede realmente dejar ver a las personas que nosotros amamos a Dios, es porque obedecemos lo que el Señor dice, lo que el Señor dice en su palabra. Y es algo que creo que a veces nos olvidamos. O sea, no necesariamente tiene que ser, o no es la única manera cuando uno está en la alabanza en la iglesia, o cuando estamos de pronto en nuestras casas y decidimos un día adorar al Señor y agradecerle. O sea, es una manera de decirle al Señor, yo te alabo. Pero hay algo que es muy importante, y el Señor lo dice: las obras que nosotros hacemos, la manifestación, nuestras acciones, las decisiones que tomamos tienen que estar conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Y eso es supremamente importante, iglesia. Amar significa, una de las características de poder demostrar nuestro amor a Dios, es haciendo lo que Él dice que tenemos que hacer, cumpliendo su palabra. Y eso es muy difícil. Yo veo con muchos de nosotros que en estos momentos de dificultad patinamos, y quizás por la presión, por la necesidad económica, y lo digo con dolor, hacemos cosas que no le agradan a Dios,
y a veces nos justificamos es porque pues es que me toca, porque no hay otra manera. Y entonces digo, pues realmente, y creo yo que no hay tanto amor entonces, porque si no somos capaces de hacer lo que Dios dice, y a pesar de las circunstancias, entonces quizás no creemos que Dios es Dios y que Dios tenga control de todas las cosas, y quizás muchas cosas que a veces declaramos y que decimos que todas las cosas que hace el Señor son para bien de aquellos a quienes creemos en Él. A veces se queda en palabras, y yo creo que eso es lo importante, eso es lo que el Señor nos está diciendo. No es solamente que ustedes digan que me aman, porque el Señor dice, muchos de ustedes dicen que me aman, pero no me obedecen, no me siguen. Entonces, una parte importante, iglesia, es esa, o sea, Dios es amor, como lo compartía Patri en una charla devocional, una oración con mujeres que me metí infiltrado a escucharlo con mi esposa. Dios es amor, Dios es eso lo dice la palabra. Eh, y nosotros tenemos que entender eso, y nuestra manera, o una de las maneras que nosotros tenemos, y no quiero ser dogmático acá, pero quizás la manera más evidente de nuestro amor a Dios es que nosotros hagamos lo que Él dice en su palabra, que nos comportemos como Él dice en su palabra, que Él sea lo más importante, que Él sea donde nosotros tenemos las dificultades, que sea a Él a quien se las llevemos, a Él quien les entreguemos. Cuando tengamos una dificultad laboral y nos toque decidir entre hago esto que quizá no es ilegal, pero no es correcto, quizás no es moral. Yo digo, yo quiero glorificar a Dios, y yo quiero hacer lo que Él dice, y yo quiero vivir como Él vive, y por eso yo quizás ese tipo de trabajos no los hago. Yo tengo que hacer honor a mi palabra, y si yo digo y lo digo mucho, y porque esto me ha impactado en mi vida tremendamente, pero cuando nosotros damos nuestra palabra, nosotros tenemos que cumplir la iglesia. Cuando nosotros pedimos prestado, cuando alguien ha tenido la misericordia con nosotros de hacer algo y nosotros decimos yo te voy a pagar, nosotros tenemos que hacerlo, y si es difícil pues tenemos que poner la cara y mirar qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros, como les dije hace unos días, eso realmente es lo que dice que nosotros somos cristianos, no que vayamos a una iglesia cristiana. Ni que escuchemos prédicas, ni que leamos la Biblia, y quizás algunos se van a sorprender. Eso no nos hace cristianos. O somos cristianos porque el Señor un día decidió que lo hiciéramos, pero la manera de que nosotros estemos, digamos, al nivel que Dios quiere que estemos, es porque nosotros hacemos lo que el Señor quiere, independientemente de las circunstancias. Y ese es el tema. Por eso me llama la atención cuando el Señor dice que si ustedes me aman, iglesia, si nosotros amamos a Cristo, tenemos que vivir conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra, conforme a lo que Él dice. Y quiero terminar con un versículo que compartí en un devocional anterior, que está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y quiero cerrar porque creo con este versículo, porque a veces, o una de las maneras en las que nosotros demostramos el amor que tenemos a Dios es en la manera en cómo damos. No necesariamente en la cantidad ni en cómo, sino, bueno, en la manera en que damos, en la manera que nosotros podemos dar, que nosotros podemos ayudar a otras personas, cuando sabemos que Dios ha hecho todo por nosotros, cuando sabemos que Dios nos ha prosperado, cuando sabemos que Dios hizo un milagro en nuestras vidas y nos pasó de muerte a vida, cuando sabemos que Dios nos salvó, que Dios nos dio una oportunidad mejor, cuando nosotros miramos hacia atrás y decimos, wow, ¿qué hubiera sido de mí si el Señor no me hubiera salvado y no me tuviera sus planes? ¿Qué clase de vida nosotros viviríamos? Yo les hago esa pregunta. Y cuando yo miro hacia atrás y veo qué clase de vida yo tendría si el Señor, por alguna razón que no termino de entender, no me hubiera salvado, yo estoy absolutamente seguro que tendría una vida miserable. Y por eso es que trato de actuar en agradecimiento. Y es lo que dice aquí el Señor. Tenemos que dar, iglesia, tenemos que dar conforme a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y si nosotros hemos sido salvos y si nosotros entendemos, estoy absolutamente seguro que el Señor ha puesto mucho en nuestro corazón para que demos, para que compartamos a los demás, para que compartamos de su amor, para que ayudemos a los demás, para que nos comportemos de acuerdo a Él. Por eso, iglesia, mi reflexión es y mi oración, que ojalá nosotros podamos amar a Dios como Él se merece, como Él lo pide,
por agradecimiento, por amor, porque podamos entender que Él hizo un milagro en nuestras vidas. De eso se trata una vida cristiana. No se trata solamente de hacer ciertas cosas, se trata de tener una relación con Él y de entender lo que Él hizo por nosotros, lo que Él está haciendo con nuestras vidas y lo que Él va a hacer con nosotros. Iglesia, yo me despido, de verdad espero que estén muy bien, que el Señor los bendiga y de verdad anhelo que nos podamos encontrar nuevamente pronto juntos en la iglesia y que podamos compartir, podemos charlar, podemos tomarnos un café. Dios los bendiga, hasta luego.